Hola de nuevo, soy Juan Felipe Pineda, docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Los acompañaré en esta sesión número 4, que corresponde a las funciones trigonométricas y algunos ángulos notables. Comencemos. En esta cuarta sesión de hoy introduciremos las nociones de ángulo y de sus dos tipos de medida, el grado y el radián, así como la relación que existe entre ellas. Construiremos una función muy especial conocida como la función circular, la cual nos permitirá definir posteriormente 6 funciones muy importantes en matemáticas que conocemos como las funciones trigonométricas. Y finalizaremos con los valores de esas 6 funciones para ángulos especiales, a los cuales llamaremos ángulos notables. Para empezar, un ángulo es la figura formada por la rotación de una semirrecta o rayo alrededor del origen de esta, desde una posición inicial hasta una posición final. La posición inicial es la semirrecta que nos dieron, mientras que la posición final es hasta donde se desplaza la semirrecta mediante el giro. A la posición inicial la llamaremos lado inicial y a la posición final la llamaremos lado final. Al origen de la semirrecta se le llama el vértice del ángulo. A la amplitud del giro, desde el lado inicial hasta el lado final, le llamamos la medida del ángulo. Y los ángulos se suelen denotar por letras minúsculas griegas como alfa, beta, gamma, delta, etc. La medida de un ángulo puede ser positiva o negativa. Vamos a ver cuándo es positiva y cuándo es negativa, ¿no? Si el lado inicial gira en sentido contrario a las manecillas de reloj, que es a lo que nosotros llamamos sentido antihorario, diremos que la medida del ángulo que se obtiene hasta el lado final es positiva. En el otro caso, si el lado inicial gira en el mismo sentido de las manecillas del reloj, que llamamos sentido horario, diremos que la medida del ángulo que se obtiene hasta el lado final es negativa. Podemos observar en la presentación los dos diagramas que ilustran dónde está el lado inicial, ¿sí? Lado inicial al lado final en la primera figura. Observen que la flecha apunta hacia arriba, indicando que nos estamos direccionando en el sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, antihorario. De ahí aparece el positivo, del ángulo positivo, y en la segunda figura el lado inicial arranca arriba y mediante el giro del ángulo hacia abajo se obtiene el lado final. ¿Listo? En tal caso, nuestro ángulo es negativo. La medida del ángulo se expresa en 2 unidades de medida, que es el grado y el radián, ¿sí? Un grado es la medida de un ángulo cuyo vértice es el centro de una circunferencia, de modo tal que los lados del ángulo, o sea, su lado inicial y su lado final, determinan un arco de circunferencia de longitud igual a 1 sobre 360 de la longitud de esta. Apreciamos ahí en nuestra presentación un grado, ¿sí? Una parte de las 360 partes que tiene nuestra circunferencia, en los que la hemos dividido, ¿cierto? Sus 360 partes iguales. En particular, si el lado inicial del ángulo hace un giro completo en sentido antihorario, entonces se obtiene un ángulo de 360 grados. Si hace 2 giros, entonces tendremos el doble, 720 grados. Y así sucesivamente. Si hace medio giro, se obtiene un ángulo de 180 grados. Si hacemos solo un cuarto de giro, obtenemos 90 grados. Si hacemos 3/4 de giro, obtenemos 270 grados. Y, como les indiqué, todo el giro completo es 360 grados. Ahora vamos a hablar de lo que es un radián, que es la otra unidad de medida, ¿cierto? La más importante, la básica, es el grado, ¿sí? Y a partir de ella podemos definir otra, que es el radián. Entonces, un radián es la medida de un ángulo cuyo vértice es el centro de una circunferencia, lo mismo que en el grado, de modo tal que ahora los lados del ángulo determinan un arco de circunferencia de longitud igual al radio de la circunferencia. Vamos a apreciar esto en el dibujo. Noten que tenemos el centro de la circunferencia en A, ¿sí? Que ese es el vértice del ángulo que va a girar allá. Miren el ángulo alfa que aparece en color verde y noten que el radio de la circunferencia es R,
lo tenemos etiquetado en los dos segmentos que allí aparecen, R y R. Y también en color rojo, como en los radios, tenemos nuestro segmento, nuestro arco, ¿cierto? Nuestro arco también etiquetado con R. Observen que en el momento en el que ese arco tomó el mismo valor del radio que es R, en ese momento obtenemos lo que llamamos un radián. Ahora, quiero que observen acá en nuestra animación que tenemos, por ejemplo, para una circunferencia de radio 1, cómo vamos obteniendo un radián. Arrancamos desde el lado inicial, completamos nuestro lado final cuando se obtiene el radio y el radio igual al arco de la circunferencia, ahí tenemos un radián. Continuamos. Miren, otra vez aparece radios iguales, ya tenemos 2 radianes. Continuamos nuestro recorrido, volvemos a obtener el radio, el arco igual al radio de la circunferencia, ahí tenemos ya 3 radianes. Y noten que antes de completar el medio giro, queda faltando un poquitico, ¿cierto? Un poquitico. Es decir, fueron 3 radianes y sobró un pedacito. Vamos a ver lo mismo en la siguiente circunferencia de radio 2, ¿sí? Empezamos, esto se completa el primer radián, vamos al segundo radián, aquí vamos a obtener el tercer radián, ahí llevamos 3 radianes y observen que también sobró el mismo pedacito que sobraba en la de radio 1, ¿sí? Ese pedacito, como podrán imaginarse, ya fueron 3 y sobra ese pedacito, es 0,1416, bla, bla. Mejor dicho, el medio giro equivale en radianes a 3,1416. Mejor dicho, hemos establecido una unidad de medida para cambiar de grados a radianes. Lo que trato de expresarles es que sin importar cuál sea el radio de la circunferencia, observamos que cuando alfa toma el valor de 180 grados, el número de radianes que le corresponde a este ángulo es exactamente igual al número pi. Lo anterior nos permite relacionar los grados y los radianes para establecer una unidad de medida entre los dos, una unidad de conversión. 180 grados es igual a pi radianes. Y con esa relación podemos establecer una tabla de equivalencias entre grados y radianes para algunos ángulos especiales a los cuales nosotros llamamos ángulos notables. La unidad de conversión, por supuesto, sirve para cualquier ángulo, solo que nos interesan unos muy especiales, que son los ángulos notables. En la tabla que se ve en la presentación, observamos sus 2 columnas, una para grados, otra para radianes. A 0 grados le corresponde 0 radianes, a 30 grados le corresponde pi sextos radianes, porque 180 dividido 6 es 30, 180 dividido 4 es 45, por eso a 45 grados le corresponde pi cuartos radianes, a 60 le corresponde pi tercios, o sea 180 sobre 6, a 90 pi medios, que es 180 sobre 2, a 180 pi, porque es la unidad principal de conversión, a 270 le corresponde 3 pi medios, que es 3 por 180, que es 540 dividido entre 2, eso nos da 270, y finalmente a 360, cuando completamos el giro, le corresponden 2 pi radianes. Y si queremos convertir, por supuesto, cualquier otro ángulo, de grados a radianes o de radianes a grados, que no aparezca en la tabla anterior, entonces debemos acudir a nuestra equivalencia de 180 grados igual a pi radianes, como se muestra a continuación mediante las siguientes conversiones, ¿sí? Si vamos a convertir un ángulo alfa de grados a radianes, entonces utilizamos la siguiente equivalencia. Alfa radianes es lo mismo que alfa grados multiplicado por pi radianes dividido entre 180 grados. Se cancelarán los grados que allí aparecen y las unidades finales, como debe ser, se obtienen en radianes. En el segundo caso, si queremos convertir un ángulo alfa ahora de radianes a grados, entonces alfa grados, según esa fórmula que allí aparece, es alfa radianes multiplicado por 180 grados y dividido entre pi radianes. Se cancelarán allí ahora los radianes con los radianes y obtendremos entonces nuestro ángulo en grados como debe ser. Ilustramos esto con un par de ejemplos que aparecen acá en nuestras presentaciones. Si alfa es igual a 136 grados, por ejemplo, entonces su equivalente en radianes es
alfa igual a 136 grados, multiplicamos por pi radianes, dividimos entre 180 grados, cancelamos los grados, eso nos da 136 sobre 180 pi radianes. Tomamos cuarta de 136 y de 180 y eso nos da 34 sobre 45 pi radianes. Mantenemos el pi fijo, no vamos a hacer nada con ello, solamente indicado. Y para el segundo ejemplo, vamos a cambiar ahora de radianes a grados. Si alfa, por ejemplo, fuera 16 novenos pi radianes, entonces su equivalente en grados es alfa igual a 16 novenos pi radianes, que lo multiplicamos por 180 grados y dividimos entre pi radianes. Cancelamos los radianes con los radianes, nos quedan grados y entonces resulta 16 por 180 dividido entre 9 y se canceló también pi. Y toda esa operación de allí nos da 320 grados, ¿cierto? Que es a donde queríamos convertir nuestra unidad. Ahora nos interesa hablar de una función muy especial que nos va a permitir construir nuestras 6 tradicionales funciones trigonométricas. Esa función se llama la función circular. Para entender cómo ella opera, cómo funciona, cómo la vamos a definir, dibujemos una circunferencia de radio 1 en el plano cartesiano. Si formamos cualquier ángulo alfa cuyo vértice es el centro de dicha circunferencia y cuyo lado inicial no es cualquiera, sino el eje positivo de las x, el eje positivo, entonces el lado final del ángulo cuando se va moviendo determina una única pareja ordenada x, y que se encuentra sobre la circunferencia. Vamos a apreciar esto en el siguiente diagrama, ¿sí? Noten que el lado inicial abajo está en color rojo, desde ahí ese es el eje positivo de las x, ese lado se ha movido hasta obtener nuestro lado final y sobre ese lado final etiquetamos en la circunferencia un punto que se llama x, y. Ese es el punto que le corresponde al ángulo alfa que aparece en verde y que se encuentra sobre la circunferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que a cada ángulo alfa construido como se dijo antes, se le puede asociar un único par ordenado x, y de dicho círculo, como podemos apreciar en la animación. Observen cómo gira el ángulo y se le asocia el punto de coordenadas x, y. Entonces, debido a esa asignación de que a cada ángulo le corresponde un único par ordenado, podemos definir una función f de la siguiente manera. Al ángulo alfa le hacemos corresponder con la flecha, como se muestra ahí en nuestra presentación, la pareja ordenada x, y de que se encuentra sobre la circunferencia. O lo que es lo mismo, f, la función f, evaluada en el ángulo alfa, en cualquier ángulo alfa, le corresponde un punto de coordenadas x, y para cualquier ángulo alfa. ¿Sí? La función f que acabamos de definir se denomina la función circular, ¿sí? Por obvias razones, porque se obtiene sobre el círculo unitario en este caso. Y puesto que ya conocemos algunos ángulos notables, estas son las asignaciones de 5 de esos ángulos mediante la función circular. Dejaremos las otras 3 de esos ángulos notables para el final porque debemos hacer una construcción importante. Bien. Como podemos apreciar en la animación, comenzamos desde el punto de coordenadas 1,0. ¿Sí? Ese es el que le corresponde al ángulo de 0 grados porque no hemos movido nuestro ángulo. Conforme el ángulo se mueve, ¡tum!, llegamos acá a 90 grados. En 90 grados sobre la circunferencia le correspondió el punto 0,1 que se encuentra sobre el eje Y. Continuamos nuestro movimiento hasta dar medio giro. Ahí obtenemos un ángulo de 180 grados y ahí mismo se asignó una pareja ordenada para ese ángulo que en este caso fue menos 1,0. Continuamos el movimiento, 3/4 de giro, nos vamos a 270 grados. ¿Qué pareja ordenada le correspondió? 0, menos 1. Y ahora nos movemos hasta completar el giro. Llegamos, en ese caso, a 360 grados y le correspondió de nuevo el par ordenado 1,0. Es decir, como podemos apreciar aquí en la tabla final, después de ver la animación, para 0 grados que es 0 radianes le corresponde 1,0, para 90 grados que es pi
pi medios radianes le corresponde 0,1. Para 180 grados, que es pi radianes, le corresponde menos 1,0. A 270 grados, que es 3 pi medios radianes, le corresponde 0,-1. Y a 360 grados, que es 2 pi radianes, le corresponde la pareja 1,0, que es la misma que en 0 grados. Note entonces que en las asignaciones anteriores, los ángulos 0 grados y 0 radianes, como pudieron apreciar, y 360 grados, que es 2 pi radianes, toman la misma pareja ordenada, en ese caso 1,0. Y si continuáramos dando vueltas después de 360 grados, que es 2 pi radianes, o sea, si el ángulo fuera mayor que 2 pi, encontraremos que, por ejemplo, para este ángulo, 360 grados más 90 grados, que nos da 450 grados, eso es igual a 2 pi más pi medios radianes, que es lo mismo que 5 pi medios radianes después de sumar ese 2 pi más pi medios. En ese caso, noten que eso toma la misma pareja ordenada 0,1, que es la misma que ya le correspondió a nuestro ángulo notable de alfa igual a 90 grados, que es pi medios radianes. Es decir, se repite otra vez la pareja ordenada que teníamos para 90 grados. Asimismo, cuando tengamos el ángulo de 360 más 180, que es lo mismo que 540 grados, es decir, ya hemos pasado nuestro giro hasta 540 grados, en ese caso vamos a tener a 2pi, que es 360, más 180, que es lo mismo que pi en radianes, y eso sumando nos da 2pi más pi, que es 3 pi radianes. En ese caso, como llegamos a 3 pi radianes, dimos un giro completo más un medio giro, es decir, que regresamos a la pareja menos 1,0, que es la misma que le correspondió en la primera asignación de la función circular a 180 grados, que es pi radianes. También, si nosotros decidiéramos recorrer el círculo unitario, pero en el sentido horario, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, recuerden que nuestros ángulos son negativos. En tal caso, si usamos los mismos ángulos notables que usamos los 5 de ahoritica, pero tomados con signo negativo, observen cuáles serían las asignaciones y miremos por favor acá en la animación cómo se van obteniendo las parejas ordenadas cuando lo recorremos en el sentido horario. Arrancamos en 0 grados, ahora cuando vayamos con menos pi medios, que es en este caso menos 90 grados, se obtiene la pareja ordenada 0,-1. Si continuamos, vamos hasta la pareja ordenada menos 1,0 y hemos dado menos 180 grados de giro. Para la siguiente, menos 270 grados, es decir, 3/4 de vuelta, pero en sentido horario. Obtuvimos el par 0,1. Y ahora completamos el giro, pero en sentido horario. Menos 360 grados, es decir, menos 2 pi radianes, que corresponde al par ordenado 1,0. Regresamos de nuevo al origen, es decir, al origen desde donde comenzó el lado inicial. Es decir, repetimos, como en el caso antihorario, en el sentido positivo, los pares ordenados del primero y del último ángulo. O sea que del mismo modo, si seguimos dando vueltas en sentido horario, entonces cada par ordenado asociado a cualquier ángulo alfa es el mismo que si a ese ángulo alfa le sumamos 2 pi radianes, que es lo mismo que 360 grados. Todo lo anterior lo que nos indica es que la función circular es periódica y de periodo igual a 2 pi radianes, igual a 360 grados. Más precisamente, cuando tomemos la función circular f y la evaluemos en alfa, eso es lo mismo que si a esa función la evaluamos en alfa más 2npi o en alfa más 360n. La primera para el caso de los radianes, la segunda para el caso de los grados. Y eso para cualquier ángulo alfa que se encuentre en el primer caso en radianes o en el segundo en grados y para cualquier entero n. Es decir, que si damos 2 vueltas, entonces los ángulos se vuelven a repetir con respecto a la primera vuelta en donde le corresponda, ¿sí? Para el ángulo inicial. Y para terminar la parte de la función circular, queremos examinar su dominio y su rango. Como no hay ningún tipo de restricción sobre los ángulos, yo puedo meter cualquier ángulo e inmediatamente le puedo asociar un par ordenado mediante la función circular. Eso significa que nuestra función circular tiene como dominio a todos los números reales.
Y por otro lado, como cualquier pareja ordenada x, y, que le corresponde a un ángulo alfa, se encuentra en el círculo unitario, entonces cada imagen f de alfa que nos da x, y debe satisfacer la ecuación de la circunferencia de radio 1. Recuerden que la ecuación de esa circunferencia es x2 más y2 igual a 1. Eso significa que el rango de la función está constituido por las parejas ordenadas que se encuentran sobre la circunferencia de radio 1 y que por consiguiente cumplen con la condición de que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, como podemos apreciar en la presentación. Rango de f es ese conjunto que allí aparece. En adelante, a la función circular le llamaremos simplemente función trigonométrica. Es otro nombre que toma y es para poder construir nuestras funciones. Con ella vamos a construir nuestras dos primeras funciones trigonométricas, las muy conocidas funciones seno y coseno. Listo, esa es nuestra idea fundamental. Ahora, ¿qué ocurre? Nuestra función circular, así como está definida, en la práctica, para trabajar directamente con ella en las parejas ordenadas, es difícil, es un poco difícil. Pero si descomponemos la función en sus componentes, en la componente de x y en la componente de y, entonces vamos a generar dos funciones también, dos funciones que son las componentes de y y de x, que nos van a facilitar la manera en la que definimos nuestras funciones trigonométricas, ¿sí? A esas las denotaremos por f sub y f sub x y se definen como se muestra a continuación. Entonces, las funciones f sub y f sub x se definen así. La primera, f sub y de alfa es igual a y para todo ángulo alfa. Es decir, f sub y toma el ángulo alfa que asignaba las parejas x, y simplemente asigna la segunda componente del par ordenado x, y. Mientras que la segunda, f sub x, evaluada en alfa, en el ángulo, ahora asigna la primera componente del par ordenado x, y. Esa componente es x. Y a esa primera función f sub y, que definimos antes, la llamaremos la función seno. Y a la función f sub x la llamaremos la función coseno. La primera se denotará por sin o por sen, como quieran, y la segunda la denotaremos por cos. En particular, pues como ya le hemos dado nombre a la función f de y un nombre a la función f de x, la primera seno y la segunda coseno, ¿qué representa evaluar en un ángulo alfa? Entonces, en particular, para todo ángulo alfa, f sub y evaluado en alfa es igual a seno de alfa, que es igual a la segunda componente de la pareja ordenada en la función circular, o sea, y. Y en la segunda, f sub x de alfa es igual a coseno de alfa, que es igual a x, la primera componente en la pareja ordenada que le corresponde en la función circular o función trigonométrica. Es decir, los pares ordenados f de alfa igual a x, y de la función trigonométrica f, en esa función la segunda componente y es el seno del ángulo alfa, ¿sí? Es decir, necesita un ángulo alfa para trabajar esa función. En tanto que la primera componente x es el coseno del ángulo alfa que estamos evaluando. Podemos apreciar en la presentación cómo se están formando esas parejas ordenadas. Observen que yo estoy poniendo dos componentes, una horizontal que es x, se subraya en color rojo, y una componente vertical que es y, porque eso corresponde a los puntos con los que voy a formar sobre el plano cartesiano al punto de coordenadas x, y, como se aprecia allí. A x, observen, en la pareja ordenada que antes solo se llamaba x, y, ahora tiene un nombre muy especial en función del ángulo. X es igual a coseno del ángulo alfa. Y en la segunda componente, y es igual al seno del ángulo alfa. Es decir, que cuando giramos sobre la circunferencia unitaria con las parejas ordenadas, el ángulo alfa hace cambiar esas parejas ordenadas mediante dos componentes especiales, la primera coseno de ese ángulo y la segunda seno de ese ángulo alfa. Y con las dos funciones que acabamos de introducir, las asignaciones de los 5 ángulos notables que tratamos atrás se traducen en el siguiente cuadro. En ese cuadro podemos ver dos filas correspondientes a los ángulos que estamos midiendo, los 5 de esos notables, 0 grados, 90, 180, 270 y 360 y sus equivalentes debajo de cada una.
en radianes, 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Y noten que x y y en la primera columna le corresponde x al coseno del ángulo alfa, y al seno del ángulo alfa, y observen que si usted lee en la columna correspondiente obtiene el par 1, 0. Miren la columna número 3 que se obtiene 1, 0. ¿Sí? En la segunda 0, 1, en la tercera menos 1, 0, en la cuarta 0, menos 1 y en la quinta 1, 0, que eran las parejas ordenadas especiales que habíamos obtenido en el giro en la función circular. Lo que representa ahora eso es que para el ángulo sobre la fila de la función coseno, para el ángulo 0 el coseno da 1, para el ángulo 90, que es pi medios, el coseno da 0, para 180, que es pi, el coseno da menos 1, para 270, que es 3 pi medios, el coseno da 0, para 360, que es 2 pi, el coseno da 1. Lo mismo para la función seno en la última fila, en 0 da 0, en 90, que es pi medios, da 1, en 180, que es pi, da 0, en 270, que es 3 pi medios, da menos 1, y en 360, que es 2 pi radianes, nos da 0. Esos son los valores de las funciones seno y coseno para esos 5 ángulos especiales. Y a partir de esas funciones introducidas, que son nuestras funciones seno y coseno, vamos a definir las siguientes 4 funciones, que son nuestras funciones restantes para completar las 6 funciones trigonométricas: tangente, cotangente, secante y cosecante. En la definición, primero, la función tangente. Para todo alfa, ángulo alfa, diferente de n pi medios, radianes, con n impar, la función tangente denotada por tan es el siguiente cociente. Tangente de alfa es seno de alfa dividido entre coseno de alfa, que en términos de las componentes es y sobre x. Y para el seno y x para el coseno. Noten que alfa no puede tomar los valores que tengan la forma n pi medios, es decir, cada vez que usted cambie n por un impar, él no va a poder evaluarse a eso se le hará mayor claridad en la sesión siguiente, que es la sesión 5, cuando se dibujen las funciones trigonométricas y puedan observar los puntos de corte de esas funciones. En este caso, el coseno se va a hacer 0 en el denominador para esos valores n pi medios con n impar, y por eso no lo estamos considerando en la evaluación de la función. Eso determinará luego el dominio de esa función y de las restantes con las condiciones correspondientes. 2. La función cotangente. Ahora, para todo alfa distinto de n pi con n entero, la función cotangente que se denota por cot es el siguiente cociente. Cot alfa, cotangente de alfa, es el coseno de alfa sobre el seno de alfa. Es decir, ahora invertimos, calculamos el recíproco de la función tangente. Eso nos da, en términos de las componentes, invirtiendo, x sobre y. La función secante, que ahora se define para todo alfa diferente de n pi medios con n impar y que se denota por secante, se define mediante el siguiente cociente. Secante de alfa es lo mismo que 1 dividido entre coseno de alfa, es decir, que hemos tomado al coseno y le hemos calculado su recíproco, hemos invertido con la multiplicación a la función coseno. Y en términos de las componentes, eso es 1 sobre x. La siguiente y última, la función cosecante. Para todo alfa distinto de n pi con n entero, la función cosecante, que se denota por CSC, es el siguiente cociente. Cosecante de alfa es 1 sobre seno de alfa, que es lo mismo que 1 sobre y, es decir, el recíproco de la función seno. Y con la definición donde hemos puesto unas condiciones en el ángulo alfa, el ángulo diferente de algún múltiplo de pi, bien sea impar o entero, eso determina los dominios correspondientes de esas funciones. Así que el dominio de la tangente está formado por el conjunto de los alfa en los reales, para los cuales alfa es distinto de n pi medios con n impar. O sea que allí no podemos tomar puntos como 1 pi medios, o sea pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, etc. Con la función cotangente son los alfa en los reales, tales que alfa es diferente de n pi con n entero. En la secante, alfa en los reales, tales que alfa es diferente de n pi medios con n impar, lo mismo que en la tangente. Y en la cosecante, su dominio se está constituido por el conjunto de los números reales, que son diferentes de la forma npi con n en los enteros. Ahora, puesto que las 6 funciones construidas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, provienen de la función trigonométrica o función circular, como le llamamos al principio,
Entonces llamaremos a cada una de esas 6 funciones una función trigonométrica, ¿sí? Y para terminar, después de formar nuestras 6 funciones trigonométricas, recuerden que habíamos postergado hasta acá la construcción del valor de las funciones trigonométricas, de todas, pero en particular para 3 ángulos notables que quedaron faltando: 30, 45 y 60 grados. Esos ángulos requieren de una construcción extra que vamos a hacer sobre la circunferencia unitaria. Nos vamos a concentrar primero en los ángulos de 30 grados y de 60 grados, cuyas funciones trigonométricas se obtienen mediante los 2 siguientes triángulos rectángulos con catetos X y Y con hipotenusa igual a 1, dispuestos en el círculo unitario como se muestra. Vamos a mirar nuestro primer triángulo. Este es nuestro primer triángulo. Hago referencia especial al ángulo de 30 grados, que es el que se está moviendo sobre la circunferencia unitaria. Movemos el lado inicial hasta el lado final y obtenemos el triángulo, en donde el ángulo principal es de 30 grados. Noten que tenemos nuestra componente horizontal, que es X, y vertical, que es Y el radio, que es 1 sobre el lado final. ¿De acuerdo? Bien. Ahí están etiquetados nuestros catetos y la pareja ordenada que le corresponde a esas componentes X y Y, que es X, Y. ¿Sí? A las componentes horizontal en X y vertical en Y. Se formó ese triángulo cuyos ángulos agudos son 30 y 60. Como es un triángulo rectángulo, el de 90, eso nos da la totalidad en la suma de los ángulos internos, que es 180. Eso garantiza nuestra buena construcción del triángulo. Y el segundo triángulo, del mismo modo, ahora tiene 60 grados en el ángulo principal, el que deseo examinar, 30 grados en otro ángulo y 90. Nuestras componentes X y Y, X en la horizontal, que representa, como siempre, al coseno del ángulo, ¿sí? Y Y representa el seno del ángulo. Para empezar, es un hecho geométrico conocido que en cualquier triángulo rectángulo con ángulos agudos de 30 y 60, como nuestros 2 triángulos, el cateto opuesto al ángulo de 30 siempre es la mitad de la hipotenusa en su longitud. Y por otra parte, puesto que los lados X y Y en ambos triángulos provienen de las parejas X, Y que se mueven sobre el círculo unitario, entonces, en ese caso, para el primer triángulo, X es coseno de 30 grados, el cateto adyacente al ángulo, y Y es seno de 30 grados, el cateto opuesto al ángulo. En el primer triángulo, como les indiqué, mientras que en el segundo triángulo, X es igual a coseno de 60 grados y Y es igual a seno de 60 grados. Además, recuerden que en ambos triángulos, X al cuadrado más Y al cuadrado tiene que ser igual a 1 porque nos encontramos sobre la circunferencia unitaria, es decir, sobre nuestro círculo de radio 1. Con esas consideraciones que acabamos de hacer, en el primer triángulo, Y es igual a seno de 30 grados, es el cateto opuesto al ángulo de 30 grados, y recuerden por la observación que se hizo, para ese cateto opuesto, a ese ángulo de 30 grados, la medida es la mitad de la hipotenusa. Como nuestra hipotenusa vale 1, entonces el valor de eso es 1/2 de ese cateto opuesto. Es decir, que nuestro Y, que es la componente vertical, vale 1/2, o lo que es lo mismo en este caso, el seno de 30 grados, que es el ángulo, el ángulo con el cual vamos a pintar el opuesto allá, ¿cierto? Su lado opuesto, es igual a 1/2. Y como X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1, entonces despejando X al cuadrado nos queda 1 menos Y al cuadrado y obtenemos X2 igual a 1 menos Y2, como podemos apreciar ahí en esa cadena de igualdades. Eso es igual a 1 menos, reemplazamos Y por 1/2, que eso es lo que vale nuestro Y. Eso nos da 1 menos 1/2 al cuadrado, que es 1 menos 1/4, y haciendo esa resta, eso nos da 3/4. Obtuvimos entonces que X al cuadrado es igual a 3/4. Tomamos raíz cuadrada en ambos lados y tomando esa raíz nos queda X igual a la raíz cuadrada de 3/4. Dividiendo nos queda raíz cuadrada de 3, que la dejamos expresada, y como la raíz de 4 es exacta, es igual a 2, nos queda finalmente que X es igual a raíz de 3 sobre 2. Pero como X es lo mismo que coseno de 30 grados, ¿sí? Porque recuerden que es la componente primera del ángulo, o sea, el coseno del ángulo, entonces nos queda que el coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. En resumen, los valores de seno y coseno para el ángulo de 30 grados, o lo que es lo mismo para pi sextos radianes, son
Seno de 30 grados es 1/2 y coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Hemos calculado entonces los valores de las funciones seno y coseno para esos dos ángulos notables, un ángulo notable que es 30 grados. Vamos a introducirnos en el segundo ángulo notable que es 60 grados. En el segundo triángulo, x es igual al seno de 30, que es el cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Luego, x inmediatamente es igual a 1/2, porque recuerden que es la mitad de la hipotenusa y la hipotenusa vale 1. Con lo cual, nuestro seno de 30 grados es igual a 1/2, como ocurrió en el primer triángulo. Y de manera semejante a la situación de ese primer triángulo, tenemos despejando de ahí que y al cuadrado es igual a 1 menos x al cuadrado. Esta vez vamos a despejar a y en lugar de despejar a x, como lo hacíamos en el primer triángulo. Haciéndose despeje y reemplazando x por 1/2, tenemos la misma cadena de igualdades que teníamos en el primer triángulo, y al final y nos va a dar también raíz de 3 sobre 2. Pero como en el segundo triángulo, recuerden, y es igual al seno de 60 grados y x es igual al coseno de 60 grados, porque y es el cateto opuesto al ángulo de 60 grados allá, que es la componente vertical, y aquí x es el cateto adyacente a ese ángulo de 60 grados en el segundo triángulo. Entonces, en el segundo triángulo y es 60 grados, x es coseno de 60 grados, y entonces los valores de la función seno y coseno para el ángulo de 60 grados, que es pi tercios radianes, son en este caso seno de 60 grados igual a raíz de 3 sobre 2 y coseno de 60 grados igual a 1/2. Hemos calculado entonces los valores de nuestras primeras dos funciones trigonométricas para ese ángulo notable, que es 60 grados. Y terminamos con el ángulo de 45 grados para determinar solo, por ahora, el valor de las funciones trigonométricas para seno y coseno del ángulo de 45 grados. Para ello nos vamos a remitir ahora al siguiente triángulo isósceles con catetos x y con hipotenusa igual a 1 dispuesta sobre el círculo unitario. Pueden observar ahí las componentes horizontal y vertical, la horizontal siempre x, que representa al coseno del ángulo, que es 45, la de y, que representa el seno del ángulo, que es 45. Noten que nuestros dos ángulos son iguales a 45 grados, ¿sí? Y inmediatamente los lados opuestos son iguales. Cada vez que usted tiene en un triángulo dos ángulos iguales, los lados opuestos a esos ángulos quedan iguales también, es decir, quedan de la misma longitud. O sea que en el anterior triángulo isósceles, los lados opuestos a los dos ángulos de 45 grados, que son justamente los lados iguales del triángulo, son x y y. Por lo tanto, x es igual a y en ese triángulo. Y además, los lados x y y pues, provienen, como siempre, de las parejas ordenadas x, y en el círculo unitario. Entonces, x es el coseno de ese ángulo, que es 45, y y es seno de 45, que le corresponde a ese ángulo. Como lo pueden apreciar ahí otra vez. Y recordando que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 y que x es igual a y, tenemos las siguientes implicaciones. x2 más y2 es igual a 1, pero reemplazando y por x nos queda x2 más x2, que es igual a 1. Sumamos x2 con x2, eso nos da 2x al cuadrado, que es igual a 1. Llevamos el 2 que está multiplicando a dividir, o sea que nos queda x al cuadrado igual a 1/2. Luego tomamos raíz cuadrada en ambos lados, o sea que x es igual a raíz de 1 sobre raíz de 2, pero la raíz de 1 es 1, o sea que solo nos queda raíz de 2. Y luego racionalizamos la expresión multiplicando por raíz de 2 y dividiendo entre raíz de 2 para que todo eso nos dé raíz de 2 sobre 2. Por consiguiente, x es igual a 45 grados, es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y dado que x es igual a y, también tenemos que y es igual al seno de 45 grados, que es igual a raíz de 2 sobre 2. Por consiguiente, hemos obtenido los valores de las funciones seno y coseno para nuestro último ángulo notable, el que restaba, que es el de 45 grados, o sea, pi cuartos radianes. Esos valores son seno de 45 grados, que es igual a raíz de 2 sobre 2, y también en el caso de este ángulo de 45, el coseno también es raíz de 2 sobre 2. Y vamos a terminar entonces con la siguiente tabla, que ahora muestra todas nuestras 6 funciones trigonométricas evaluadas en sus 8 ángulos notables en total, ¿sí? Todos los que hemos descrito a lo largo de toda la clase. He ahí la tabla.
Sobre la primera fila, los ángulos en grados, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 y 360. Sus correspondientes en radianes, 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Y las funciones trigonométricas en la columna número 2, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante del ángulo alfa. Y noten que así vamos obteniendo cada una. Las principales, que son seno y coseno, aparecen descritas y fueron hechas en una tabla al principio sobre, en este caso, las filas número 3 y 4. La tangente se obtiene como la división entre seno y coseno. 0 sobre 1 nos da 0, 1 medio sobre raíz de 3 sobre 2 da raíz de 3 sobre 3, raíz de 2 sobre 2 dividido entre raíz de 2 sobre 2 que nos da tangente de 45 es 1, raíz de 3 sobre 2 dividido entre 1 medio nos da raíz de 3, 1 sobre 0 no existe, ¿sí? No se puede ir por 0, 0 dividido entre menos 1 nos da 0, menos 1 sobre 0 no existe, 0 sobre 1 nos da 0. Y las funciones cotangente, secante y cosecante las vamos obteniendo de la misma manera, haciendo los respectivos cocientes utilizando las funciones seno y coseno, la que corresponda de acuerdo con la definición de esas funciones trigonométricas. Ahí nos quedan formados entonces todos los valores de esas funciones trigonométricas para esos ángulos notables. Bien, no es más por hoy. En esta sesión hemos aprendido la noción de ángulo y sus dos unidades de medida, el grado y el radián, así como la manera de relacionar estas dos medidas. Hemos construido también la función circular, a la cual llamamos posteriormente la función trigonométrica, y una descomposición apropiada de ellos en sus dos componentes nos permitió definir, primero que todo, dos funciones que fueron seno y coseno, y con ellas las 6 funciones que hemos llamado siempre las funciones trigonométricas. Y además hemos establecido los valores de esas funciones trigonométricas para todos nuestros ángulos notables. Es el fin de nuestra sesión 4. Nos vemos a la próxima.